Bendiciones, hermanos, para todas las personas que están conectadas. El Señor le bendiga cada día más. Como ya ha venido siendo costumbre estas últimas semanas, nos conectamos nuevamente para hablar acerca de este pequeño estudio acerca de la persona del Espíritu Santo, como nos es presentado a lo largo de las Escrituras. Hemos visto detalles puntuales sobre lo que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que son de gran ayuda para nosotros poder entender ciertas cosas que suceden en nuestras vidas que a veces no entendemos por qué, o inclusive a veces el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, nos está dando a entender algo a través del discernimiento que Él nos da, pero nosotros cometemos la duda de que no sabemos si es nuestra propia mente que nos está engañando o si en efecto es el Espíritu Santo que nos está mostrando algo. Y pues viendo la forma en que el Espíritu Santo trabaja, lo importante de este estudio es que podamos entender cuál es ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos, que nos fue dado gracias por don de parte del Señor, y así de esta manera poder tener una mejor comunión con Él. El punto que dejamos pendiente para el día de hoy es el Espíritu Santo en la santificación. ¿Por qué? Pues un punto muy importante, porque Dios a quien salva, Él santifica, como lo enseña su palabra. Vamos a estar leyendo varios pasajes en este punto. Vamos a comenzar leyendo el libro de Corintios en el capítulo 6, versículos del 1 al 11, donde hay una conversación que Pablo tiene hacia la iglesia de Corinto, que es muy importante. Algo que quisiera regalarles en este punto es que la iglesia de Corinto, como nosotros hemos visto en las escrituras, era una iglesia que tenía un mover del espíritu muy grande, a tal punto que a través de la carta de Corintios es que Pablo nos hace saber a nosotros lo que son los dones espirituales y cómo opera el Espíritu Santo a través de los dones. Pero a pesar del mover de los dones del Espíritu que se daban en esta iglesia, esta era una iglesia que era muy conflictiva, que tenía muchos problemas entre ellos. Y a eso Pablo se refiere en este capítulo. Este, eh, una de las cosas importantes que debemos entender conforme al mensaje que nos enseña el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, sobre todo en el capítulo 13, es que el mover del Espíritu Santo en una congregación no da fe de que el Espíritu Santo sea el líder de esa congregación, sino los frutos. Vemos el caso de la iglesia de Corinto, donde se manifestaban los dones, pero el fruto del Espíritu no era evidenciado. Pablo posteriormente en el capítulo 13 le dice, ¿de qué vale que yo hable en lengua si no tengo amor? Y ustedes saben que en cuanto al fruto del Espíritu que Pablo presenta posteriormente en la carta a la iglesia de Galacia, él enseña que el fruto del Espíritu, una de las características principales es el amor. Entonces, a través de esta carta, nosotros podemos ver que es importantísimo que el Espíritu Santo opere en mi vida a través de su fruto. Eso es lo que me da certeza de estar lleno del Espíritu Santo. Que el mover de los dones muchas veces no relata el hecho de que yo tengo una llenura del Espíritu Santo realmente. Este, Leía un libro, no recuerdo ahorita el actor, que él decía que todo lo bueno que tú veas en mí, atribúyeselo a Dios, pero si algún día me ves hacer alguna obra mala, ten en cuenta que eso habla acerca de quién soy yo. Y el escritor de este libro da ese punto como que relatándonos que nosotros sin el Espíritu Santo es donde podemos demostrar todo ese mal que llevamos dentro del corazón, pero es el Espíritu Santo quien apacigua ese mal y a través de él podemos hacer buenas obras. Entonces vamos a leer este capítulo en la carta de Corintios, que tiene como título aquí en la Nueva Traducción Viviente, evitar demandas legales con los cristianos. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y
Dado que ustedes van a jugar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, pero en cambio un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos un punto muy importante que nos está presentando el apóstol Pablo, porque si nosotros nos vamos a la realidad, yo creo que no hay una sola iglesia hoy en día en el cual no hayan conflictos internos entre los hermanos, sobre todo entre el cuerpo de liderazgo de la iglesia. Siempre suelen surgir conflictos y muchas veces esos conflictos no se llevan a cabo como lo narra la escritura, de ponernos a cuentas con el hermano. Si el hermano no se pone a cuenta con nosotros, buscar dos, tres testigos. Luego, en caso de que la persona continúe en su afán de seguir haciendo lo malo, hacerle saber a la iglesia y tomar una decisión con esa persona, sino que muchas veces lo que se hace es la murmuración de oído a oído en contra de esa persona, en lugar de arreglar el conflicto. Incluso a veces pasa que hay personas que por una mala directriz del líder que presenta la enseñanza desde el púlpito, terminan haciendo negocios con otras personas dentro de la iglesia porque confían en ellos y resulta que esta persona que realmente no ha tenido un nuevo nacimiento, estafa al otro cristiano y esta persona se acerca a la iglesia, le hace saber a la iglesia, tal hermanito se fue de la iglesia porque me estafó y se llevó mi dinero y yo le voy a hacer una demanda legal. ¿Qué es el punto que está hablando Pablo aquí? Se lo cuento pues porque ya he visto ese tipo de circunstancias suceder y Pablo exhorta a la iglesia de Corinto de que este tipo de prácticas deberían evitarse entre cristianos, que no deberían haber ese tipo de riñas. Pero este punto se lleva a cabo porque Pablo anteriormente les había escrito a ellos en una carta que él les envió anteriormente. Esto era algo que yo no sabía, esto lo aprendí dentro de poco, uno cada día aprende cosas nuevas, que lo que nosotros tenemos hoy en día como la primera carta a los Corintios, realmente no fue la primera carta que Pablo escribió, sino la segunda, sino que la primera carta se perdió y la tercera, y lo que nosotros hoy tenemos como primera de Corintios, realmente fue la segunda carta que él les escribió a esta iglesia, y lo que tenemos como segunda de Corintios fue la cuarta carta que él les escribió. Por eso es que en este primer libro vemos que en la anterior vez que les escribí, y nosotros leemos y no tenemos esa vez anterior, porque fueron cosas que Pablo presentó en una carta anterior que pues con el tiempo se perdieron esos escritos y no los tenemos. Pero en el capítulo anterior, en el versículo 5, ya Pablo le venía hablando acerca de estas circunstancias. Vamos a leer en el capítulo 5, versículos del 9 al 13. Miren lo que dice Pablo en esta escritura. Cuando les escribí anteriormente, ahí está haciendo alusión a la carta anterior que nosotros no tenemos, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos.
uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Entonces, vemos que lo que está haciendo Pablo en el capítulo 6 es regañar o exhortar a la iglesia porque ellos no estaban haciendo la parte de validar quiénes realmente son las personas que pueden ser llamadas creyentes o cristianos. Nosotros cometemos el error de que una persona que ya tiene 2 o 3 domingos viniendo a la iglesia, de una vez lo llamamos hermano, y Pablo lo que está diciendo aquí es que para nosotros poder considerar a una persona como hermano, primero tenemos que estar seguros de que esa persona haya tenido un verdadero nacimiento en el Espíritu Santo y que sea santificado a través de él. Entonces, estos son los puntos que vamos a estar viendo, el Espíritu Santo en la santificación, porque muchas veces los problemas internos que tenemos en la iglesia es precisamente porque permitimos que personas que no han dado un fruto verdadero de un nuevo nacimiento se mezclen dentro de ciertos ministerios o ciertas obras de la iglesia y terminan generando conflicto. Ejemplo, llega una persona a la iglesia, tiene 4 meses asistiendo, esta persona dice que quiere participar del grupo de evangelismo, lo hacemos parte del grupo de evangelismo y luego hay un conflicto porque el hermanito cada vez que sale a evangelizar se pone a enamorar a las mujeres en la calle. Pues eso es lo que viene diciendo Pablo. No lleven a personas que no están seguros de que han nacido de nuevo a tener funciones importantes en la iglesia porque va a generar conflictos y va a dañar la imagen de la misma. Vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 7 al 8. Y en este punto de Primera de Corintios estamos hablando de lo que es el orden de que debemos tener nosotros como iglesia ante lo que Dios nos ha dado y en cuanto a nuestros propios hermanos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 7 al 8, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, que les da el Espíritu Santo. En esta misma carta, capítulo 2, perdón, en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13, vamos a leer ahora. Dice la palabra, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Entonces, aquí el apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses, en su segunda carta, toca un punto muy importante. Él está hablando a través de la salvación que viene a través del Espíritu Santo, punto que vimos la semana pasada, y dice que Él nos hace santos por creer en la verdad. Aquí nos vamos a ir a el libro de el apóstol, del apóstol Juan, capítulo 17, versículo 17, en el Evangelio, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, ¿cómo santifica el Espíritu Santo la vida de un creyente? A través del estudio de la palabra. El mandamiento que nos dejó Cristo a nosotros como iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dejado a nosotros, hacer discípulos. ¿Por qué hay conflictos dentro de nuestras iglesias? ¿O por qué hay personas conflictivas o personas, como le decimos nosotros, carnales? Lo primero que tengo que ver yo es, esa persona pasó por un discipulado,
esa persona tuvo una correcta instrucción en la palabra del Señor conforme a lo que son los principios del cristianismo. O es simplemente una persona que viene a la iglesia y escucha sermones domingueros. Porque si es así, si esa persona comete ciertos errores dentro de la iglesia, yo no puedo juzgar primeramente al hermano porque está actuando como un mundano, sino que yo debo juzgarme a mí como iglesia primeramente porque yo no he dado el discipulado necesario para que esta persona camine en el verdadero cristianismo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para que haya una santificación correcta en la vida de un creyente, tiene que haber una correcta instrucción en la palabra del Señor. Un sermón de domingo no santifica a una persona. El discipulado que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer es lo que lleva a que la persona sea santificada en la palabra. Porque en el discipulado es donde se tocan temas puntuales en cuanto a la obra o a la vida que viene trayendo esta persona desde el mundo y cómo él debe comportarse ahora que es cristiano. Con el sermón del domingo, él va a escuchar un tema específico centrado en un tema que probablemente no esté alineado con los errores o los pecados que él viene cometiendo. Él va a llevarse por esa enseñanza, pero va a dejar a un lado el tener que enfocarse en que esto no lo puedo hacer y ese poco a poco va a ir quedando allí, van a ser esos pecados ocultos que la palabra del Señor dice que muchas veces nosotros los creyentes tenemos. Otro de los versículos que vamos a leer es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Como receptores del Evangelio de Cristo, las Escrituras declaran que el creyente goza de maravillosos privilegios en su comunión con el Espíritu Santo, como los que veremos a continuación. Y ahora vamos a hablar de lo que es la morada del Espíritu Santo, pero sin perder de vista que la palabra me enseña que para yo poder ser santificado en el Señor, yo debo tener una buena instrucción de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me santifica en la verdad y que la verdad es la palabra de Dios. Entonces, una iglesia donde no hay una correcta exposición de la palabra es una persona que no, una iglesia que no está siendo santificada en el Espíritu Santo. Y allí es donde nosotros como ministros del Señor debemos abocarnos a que nosotros realmente enseñemos la verdad de las escrituras. ¿Por qué? Porque todo eso va a terminar rindiendo cuenta hacia nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque puedes desviar a otros. Entonces nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de llevar una palabra de parte del Señor, lo primero que tenemos que tener en mente es que el primer oyente de esa enseñanza dentro de la audiencia que yo puedo tener es el mismo Dios. Porque nosotros a veces cometemos el error de que como vamos a dar una enseñanza, vemos quiénes son los que están sentados en la primera fila, que mayormente están los pastores y los adoradores o los líderes, y de ahí para allá comenzamos a ver quiénes son los que están. Pero que se me olvida que el primer oyente de mi audiencia es el mismo Dios que me dio la capacidad de pararme allí a predicar. Y a veces, como vemos las personas que están sentadas, preparamos un sermón que le agrade a las masas, que le agraden a los oyentes, pero que quizás no sea del todo del agrado de Dios. Entonces, lo primero que debo yo pensar es que mi primer receptor, al yo dar una enseñanza, es el mismo Padre que me ha enviado, y que segundo, lo que yo debo pensar es que ese sermón glorifique a Cristo, y tercero, que ese sermón santifique a su iglesia por medio del Espíritu Santo que opera en la palabra que ha sido llevada. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la morada del Espíritu Santo y algunas características de cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta hoy en día con la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento su manifestación es infrecuente y temporal.
En el caso de Ezequiel, vemos que la expresión entró es la primera vez que se menciona, no quiere decir que quedó allí permanentemente, ya que hay una segunda vez más adelante. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, y posteriormente vamos a saltar al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 24. Esta es la forma en la cual obraba el Espíritu Santo con los creyentes del Antiguo Testamento. Ezequiel 2, capítulo 2 dice, el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Luego, en el capítulo 3, versículo 24, dice nuevamente, después el Espíritu entró en mí y me puso de pie, me habló y me dijo, vete a tu casa y enciérrate. Pero si nosotros vemos la continuidad que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 3, no hay una disociación temporal de que lo que pasó en el capítulo 2 ocurrió una semana y lo que pasó en el capítulo 3 ocurrió un mes después, sino que hay una continuidad en los hechos. Entonces vemos que allí nos está presentando que el Espíritu Santo, con las personas del Antiguo Testamento, incluyendo los profetas, él llegaba, hacía una obra, se retiraba y luego cuando volvía a hacer otra obra, volvía a tomar la vida de la persona que estaba siendo ungida para tal obra. Nosotros tenemos un privilegio y es que la Biblia me enseña que nosotros hoy en día somos templo y morada del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. A diferencia de en el Antiguo Testamento que Él venía, se iba, venía y se iba, hoy en día nosotros lo tenemos constantemente en nuestras vidas y nosotros nos abocamos a buscarlo de una manera correcta. Yo creo que ese es un privilegio súper grande para cada uno de nosotros y es un motivo súper especial para nosotros abocarnos a buscar tener esa comunión con la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo involucraba solamente a líderes escogidos de Israel. Vamos a leer varios casos, primeramente Jueces, capítulo 6, versículo 34. Dice, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. En Números, capítulo 24, versículo 2, dice la palabra, donde vio al pueblo de Israel, perdón, ya va, Números 24, 2. Ajá, donde vio el pueblo de Israel acampado por tribus, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. Estamos hablando aquí del caso de Balaán. Y Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Y Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba o venía directamente sobre aquellas personas que Dios había escogido para liderar a su pueblo en el camino que estos debían recorrer. Hoy en día tenemos el privilegio de que ese Espíritu Santo actúa de la misma forma en todas las personas que pertenecen a una congregación. No hay una persona que tenga más Espíritu Santo que otro. Probablemente hay una persona que tenga más comunión en cuanto a la entrega, la búsqueda del Espíritu, pero el Espíritu Santo se manifiesta a todas las personas por igual. En el momento que Él opera en una iglesia, Él hace el mismo trabajo en todas las personas de la misma forma ahora en el Nuevo Testamento, caso que no ocurría en el Antiguo.
Además, el Espíritu Santo otorgaba un apoderamiento para el servicio. Vamos a leer Jueces, capítulo 14, versículo 19. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso porque había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Y en Éxodo capítulo 31, del 2 al 3, dice la palabra: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba sobre una persona, le daba ciertas destrezas o cierto poder para actuar de una forma que el pueblo de Dios necesitaba en cierto caso, como en el caso de Sansón. Necesitaban una persona que los libertara, y Dios llenó a Sansón del Espíritu y le dio el poder necesario para derrotar a aquellos enemigos. Y en este caso a Bezalel le dio la capacidad de trabajar las artesanías para ayudar al pueblo con los utensilios que necesitaban en esa época. Pero el Espíritu Santo también podía apartarse de sus receptores, como ya lo hemos hablado anteriormente. Tenemos Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y él apartarse de sus receptores. Leí Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, donde dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y aparte le colocó un espíritu atormentador. David, quien estaba viendo estas cosas, entendió el mensaje, y posteriormente, cuando él escribe sus salmos, en el Salmo capítulo 51, versículo 11, él le dice al Señor: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Un David que había sido lleno del Espíritu Santo y que también pudo evidenciar cómo el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces ya él había entendido que si Dios deseaba, él apartaba su espíritu de una persona a cuenta de los pecados que esta persona cometía en contra de la persona de Dios. Y en este punto donde David está reconociendo el pecado que él cometió, le dice al Señor que tenga misericordia de él y no le quite su espíritu que él le había dado, porque David ya había entendido que el Señor, en este caso, en el Antiguo Testamento, podía darle el espíritu a quien él quería, pero asimismo también podía quitárselo cuando él lo decidiera. Vamos con las características del Espíritu Santo en los creyentes del Nuevo Testamento. Porque de las cosas que hemos hablado y de lo que tenemos que tener presente, de lo que hace el Espíritu Santo en mí, primeramente es que Él siempre está presente en la salvación. Vamos a leer en este punto Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Un punto importante para mí, para yo poder recordarlo día a día, de que a medida que yo me aboque a buscar al Espíritu Santo, más Él se va a manifestar en mi vida y va a poder dirigirme en cada uno de los pasos que yo vaya a dar y las decisiones que vaya a tomar. El Espíritu Santo incluye a todos los creyentes de forma individual. Esto lo podemos leer en el versículo en el cual comenzamos, en el capítulo 6 del libro de Corintios, pero vamos a leer esta vez el versículo 19.
Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Vemos que aquí el Señor incluye a todas las personas de su iglesia en cuanto la permanencia del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo es cohesivo en el sentido colectivo de la Iglesia Universal. Nuevamente aquí en Corintios vamos a leer el capítulo 12, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. En el libro de los Hechos hay un relato donde los apóstoles van a evangelizar a una casa o van a cumplir una función en una casa y dice que una de las personas que estaban allí fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua y que Pedro, viendo esto, dice que allí él entendía que el Espíritu Santo no era únicamente para los judíos, sino que también venía para los gentiles. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está dando ese punto de que el Espíritu Santo está para todas aquellas personas que se entreguen al Señor sin hacer distinción de gentilicios o de nacionalidades, sino que es para toda aquella persona que rinda su vida ante el Padre. El Espíritu Santo es permanente en el creyente. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, dice de la siguiente manera, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y el Espíritu Santo otorga un empoderamiento para un vivir santo y un servicio productivo. Leemos dos capítulos en este punto, Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra, y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se le da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Este punto o este pasaje es muy importante, hermano, que usted, si es de las personas que aún no sabe cuáles son los dones que el Señor le ha dado, se lea este capítulo, lo repase varias veces, porque muchas veces nosotros caemos en el error de creer que nosotros no tenemos al Espíritu Santo, porque nosotros vemos que hay hermanitos en la iglesia que oran por un endemoniado y sacan el demonio, pero yo no puedo ni siquiera curarme de una simple gripecita. O hay personas en la iglesia que hablan en lenguas y otras la interpretan, pero yo ni siquiera tengo esa capacidad de hablar en lengua. Entonces yo digo, yo no tengo al Espíritu Santo, porque yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Pero en este capítulo el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo actúa de forma diferente en cada persona. Por lo menos yo era una persona que muchas veces me pasaba que habían prédicas que yo escuchaba, que yo decía,
yo sentía que esa prédica no venía de parte de Dios. Y yo me sentía un poco incómodo porque yo decía, pero oye, están hablando de la Biblia, yo no debería sentirme así porque es la palabra de Dios. Pero cuando yo leo que en este versículo dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, mira, eso fue un alivio súper grande para mí. Y yo sé que hay muchas personas, quizás aquí hay personas conectadas que también tienen ese mismo don de que el Señor les permita percibir cuando una persona está predicando en el espíritu o cuando está trayendo algo que no tiene que ver en relación con Dios. Y algo que me pasaba a mí, que yo decía que, bueno, esto tiene que ser carnalidad mía, era que dentro de una prédica, no toda, ciertos casos específicos, yo estaba escuchando la enseñanza y yo escuchaba una voz que me decía, eso es mentira, yo no le dije nada. ¿De qué te estoy hablando? Casos donde habían personas que estaban predicando y decían, yo estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, y yo inmediatamente escuchaba una voz que me decía, eso es mentira, yo no le dije nada. Y en ese momento yo tenía una gran confrontación dentro de mí porque yo decía, pero si ya está diciendo que el Espíritu Santo se lo dijo, esta es una carnalidad mía que me está engañando. Y yo decía, el Señor reprenda al diablo, reprenda todo espíritu que me está haciendo desviar la palabra. Pero hoy, después de muchísimo tiempo, entiendo que probablemente era el Espíritu Santo que me estaba advirtiendo de que esta persona estaba hablando de cosas que se imaginó y no de cosas que él realmente le dijo. Y yo en su momento no escuché la voz del Espíritu Santo porque no lo conocía de esta manera. Entonces, yo sé que hay muchísimas personas que al Señor le ha dado este don y que en el momento en que el Espíritu Santo les muestra, se sienten incómodos porque no saben si realmente es Dios que les está mostrando o porque tú estás viendo que es una persona que está predicando, que se entiende que es una persona ungida por el Señor, pero muchas veces estas personas ungidas traen mensajes que no vienen del todo bien y el Señor te da a ti el discernimiento de tu poder comprender de que Él no está agradado de esa enseñanza que se está dando. Entonces, si tú eres una persona que tiene ese don, yo sé que te puedes sentir muy incómodo en muchos aspectos y muchas otras cosas más que el Espíritu Santo te puede mostrar dentro de la iglesia que no se están haciendo bien y Él te da ese don a ti de poder llevar ese mensaje de que, mira, eso no viene de Dios. Le voy a dar un testimonio que sucedió en la primera iglesia que yo me congregaba. Yo era un niño, tenía como 9 años. Hubo una persona que llegó, una mujer, llegó ese día, ella llegó llorando y hablando en lengua y iba entrando a la iglesia y a todo el que podía lo abrazaba y le profetizaba y le decía cosas que todo el mundo quería escuchar, mucha gente lloró, pero yo desde pequeño, uno de los dones que me dio el Espíritu Santo es que yo puedo ver espíritus. Yo los veo así como puedo ver una persona. E inclusive he llegado a tener conversaciones con demonios en ciertos lugares donde se me han presentado la oportunidad de verlos y tener conversaciones con ellos. Pero eso depende de cuándo el Señor le plazca que suceda. Ese día yo veía que esta mujer tenía una sombra negra que iba detrás de ella, pero ella le iba profetizando a todo mundo en la iglesia. Ella entró a la iglesia y yo más atrás entré, porque yo veía esa sombra y yo sentía como un miedo en mi pecho. Y yo veía a esta mujer, luego ella durante el servicio, en la parte de la adoración, ella se pone de pie y comienza a profetizar y comienza a decir varias cosas. La iglesia comenzó a decir, gloria a Dios, aleluya, y esto. Mi mamá, que en ese tiempo servía en la adoración, el Espíritu Santo también le dijo que esa mujer no venía hablando de parte de él, que la reprendieran, que la callaran. Pero es muy difícil en esos momentos tú hacerle entender a toda una congregación que Dios no está operando en ese momento. ¿Qué sucedió? Que esta mujer hubo un momento en que ella dijo, porque yo soy el Dios de este mundo y el que no cree en mí se muere. Inmediatamente allí, todas las personas que estaban en la congregación entendieron que esa persona no estaba hablando de parte de Dios y por supuesto tomaron las cartas en el asunto. Y así como ese, he tenido otras experiencias donde ciertas personas han actuado en la iglesia bajo un espíritu contrario. Hubo otro caso en otra iglesia donde había una hermanita que ella cada vez que hablaba en lengua decía algo que, bueno, yo lo pude entender por medio del Señor. A ese espíritu yo lo pude ver, no, lo vi en mi casa. Es un espíritu que opera en la santería que se llama Sarabanda. Esta hermanita, cada vez que ella hablaba en lengua, su lengua era Sarabanda, 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 Sarabanda. Por supuesto, como nadie en la iglesia tenía conocimiento de quién era Sarabanda, todo el mundo pensaba que ella estaba hablando en lengua. Pero a través del espíritu, bueno, hubo una noche que yo me estaba cepillando en mi casa, este demonio se me paró al lado,
Y a raíz de eso comencé a averiguar quién era ese demonio porque no lo conocía. Y hablando con varias personas de la iglesia, un pastor en específico y varias personas que conocen la santería, cuando se lo describí me dijeron, ¿tú estás seguro que tú lo viste? Yo sí, yo lo vi, porque tú sabes cómo se llama. Yo no, ese se llama Sarabanda. Y me dijeron, ese es uno de los dioses que adoramos aquí en la santería. Sarabanda hace esto, esto y esto. Y una de las cosas que hace Sarabanda es que él se mueve en medio de las danzas. Entonces, hay dones que el Espíritu Santo te va a dar en ciertas circunstancias concernientes a la iglesia, que es para que tú estés velando y viendo lo que está ocurriendo, porque en el mundo espiritual están pasando cosas que probablemente a simple vista no se ven, pero son espíritus engañadores que se meten dentro de la iglesia y que a veces hay personas que le abren puertas a estos espíritus, muchas veces por desconocimiento, otras veces porque son personas infiltradas que van a la iglesia precisamente a cumplir esa función. Llegan, le abren puertas a espíritus y una vez que ya hicieron su obra, se van de la iglesia y nos dejan a nosotros con ese gran conflicto allí. Entonces, en cuanto el mover del Espíritu Santo en ti, en cuanto a los dones, es importante que nosotros los conozcamos para que cuando el Espíritu Santo nos utilice de esta forma, nosotros podamos hacer el trabajo concerniente a nuestra iglesia. Recordemos que la palabra dice que él se viste de ángel de luz y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lastimosamente, nosotros como iglesia muchas veces hemos caído en el engaño de Satanás y hemos permitido que ciertos espíritus entren en las iglesias y hagan destrozos, porque en el momento en que el Espíritu Santo nos estaba advirtiendo, no supimos escuchar su voz y entender el mensaje que él nos dio. Les doy esos dos testimonios porque fueron cosas que me sucedieron a mí. Conozco muchos otros testimonios de cosas en los que el Espíritu Santo también alertó a una persona sobre algo que estaba pasando en la iglesia. Les puedo dar un caso donde hubo una hermanita a la cual el Señor, el Espíritu Santo, la levantó y le dijo, agarren a esa persona porque esa persona está endemoniada. Y en efecto, esa persona estaba endemoniada y a lo que comenzaron a orar por ella, se le manifestaron los demonios, pero el Señor ya le había advertido a una persona que estuvieran atentos porque esa persona venía a hacer un daño dentro de la iglesia. Entonces, espero que haya sido de bendición esta enseñanza para ustedes, hermanos. Que recuerden que el Espíritu Santo los utiliza todos por iguales. Hay momentos donde el Espíritu Santo te va a mostrar cosas a ti que tú a lo mejor vas a sentir o vas a decir, pero si el Señor no se lo ha mostrado al pastor, entonces, ¿cómo me lo va a mostrar a mí? Pero sí, Él te escogió a ti para mostrarte eso que al líder no le ha mostrado todavía. Y allí tú tienes que estar atento al don que el Señor te ha dado y el Espíritu Santo cómo te está utilizando. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo, que los llene de sabiduría y de entendimiento para poder comprender su palabra y que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad cada día sobre ustedes.